Dios les bendiga, mis hermanos amados. Como siempre lo digo, una bendición, un privilegio estar aquí, pero también una responsabilidad muy grande. Predicar la palabra de nuestro Dios es otra cosa. Es algo que no es el hombre el que debe de hablar, es el Espíritu de Dios a través de aquel que es usado. Porque yo puedo hablarles, hermanos, y puedo entretenerlos aquí como unas 2 horas, de veras. Algunos se dormirán, otros se aguantarán. Pero no se trata de eso. Se trata de que podamos escuchar la voz de Dios. Se trata de que podamos en un momento dado, ahora sí que entender lo que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Día con día. Y ese es el propósito. Hemos leído ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 acerca de lo que se llama, como lo dije hace unos momentos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o lo que la tradición ha venido a llamar como Domingo de Ramos. De hecho, haciendo referencia a esto y con todo respeto, el día de ayer una personita me contactaba por el WhatsApp y me decía: mañana voy a ir a bendecir mi ramo, ¿usted también lo hará? Y yo le pude, en lo poco que tuvimos ese tiempo para poder hablar acerca del asunto, le digo, ese es un tema un poquito largo, pero no, a nosotros el que nos bendice es el que mora en nosotros, es nuestro Cristo. Es el que no está en una cosa, no está en ese piano, órgano, teclado, no está en esa banca, no está en este púlpito, sino que está muy dentro de nuestro corazón. Y ciertamente la idea y la enseñanza es esa, ¿no? De que un ramo puede ser bendecido y puede ser colocado allí en un lugar estratégico de la casa, y a través de ese ramo pues la casa puede ser bendecida. La enseñanza bíblica que quiero compartir con ustedes el día de hoy va más allá de un simple ramo, por muy hermoso que éste sea. Tiene que ver con las enseñanzas que nuestro Cristo, que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, así como las tuvo precisamente en aquel tiempo. Porque es precisamente con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, o con aquella entrada de la entrega misma del ser de Jesucristo, el que se inicia la semana de la pasión, o lo que también conocemos como la semana ¿qué? La Semana Santa o la Semana Mayor, ¿verdad? La semana que se distingue entre todas, al menos eso es lo que me han enseñado que quiere decir la Semana Mayor. La semana que se distingue entre las 52 semanas que tiene nuestro año, nuestro calendario, ¿verdad? Y con este evento propiamente se da inicio a los eventos que tienen que ver con aquella entrega de nuestro Cristo. Y que a partir de esta lectura que hemos hecho, hermanos, yo quiero compartir con ustedes enseñanzas sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así lo he titulado. Pero usted lo puede titular como usted mejor le pueda convenir, como mejor le plazca, la verdad, no tengo problemas con eso. Pero hay enseñanzas que se desprenden de esa entrada que hizo nuestro Cristo bendito en aquel día de domingo a Jerusalén. Y yo quiero compartir algunas de ellas. ¿Cuáles son? Lo primero, hermanos, que podemos decir es que Jesús es el Rey. Óigalo bien, Jesús es el Rey que se hace pobre para enriquecernos. Es la primera enseñanza. La enseñanza que nos brinda, que nos otorga este evento, es que Jesús es el Rey que se hace pobre para enriquecerlo a usted, para enriquecerme a mí, para enriquecernos a todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribía allá en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8, versículo 9, y decía más o menos así. Decía que nosotros
conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que por amor a nosotros, hermanos, por amor a usted y a mí, por amor a nosotros, dice la palabra del Señor, se hizo ¿qué? Siendo rico, se hizo pobre. Fíjese bien eso. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Y sabe con qué propósito? Dice el escritor, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Qué maravilloso es esto. Está como para predicar de ese solo versículo un buen sermón, pero en este caso no es el propósito. Pero sí que reconozcamos lo que Pablo está diciendo. Él se hizo pobre. ¿Quién es Dios? Hay una pregunta que se hace en la lectura que realizamos hace unos momentos allá en Mateo, donde las personas, donde la gente se preguntaba acerca de la personalidad de Jesús y decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y yo digo hoy, ¿quién es Dios? Hay algunos que han tenido el atrevimiento de definir a Dios. Hay algunos que se han tomado ese atrevimiento de querer encapsular a Dios en una definición pequeña, en un concepto pequeño de lo que es Dios. La verdad de las cosas es que los judíos, los hebreos, ni siquiera, ahora sí que decían pronunciar el nombre de Dios, porque lo consideraban un insulto para nuestro Creador y Dios. Así que imagínense quién es Dios, el que creó todas las cosas, dice su palabra, pero también por medio del cual subsisten. Cuando nosotros abrimos el espacio delante de nosotros, el espacio conocido, porque todavía hay uno que ni siquiera conocemos, nos quedamos maravillados de la grandeza de la creación de Dios. No salimos de nuestro sistema solar y estamos asombrados. No conocemos nuestra galaxia en sí. Imagínense los millones de galaxias o las millones de galaxias que hay, y todo eso le pertenecen a nuestro Dios. ¿Es rico Dios? La palabra rico es un concepto que definitivamente no define a nuestro Dios. Él es dueño de todo. Él es el ser que creó y por lo tanto es dueño, pero también por la mano de quien subsiste. Y la palabra de Dios, dice Pablo, nos está hablando y nos está diciendo que ese ser maravilloso, todopoderoso, dejó esa riqueza y se hizo pobre en la persona de Jesús. Se humanó con un cuerpo similar al suyo y al mío. Y dice que se hizo pobre para que usted fuese enriquecido juntamente conmigo, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Ahora se la voy a poner así para que más o menos, a ver si podemos captar esta idea. Yo no sé cuánto dinero cada uno de nosotros podamos tener en una cuenta de ahorros o en inversiones que tengamos por ahí o en propiedades. Yo no sé cuánto, pero usted sí lo sabe. Y Dios también lo sabe. Piense en esto. Piense en que una mañana usted amanece y de pronto se le pasa por aquí la gran locura de decir, yo quiero dar todo esto que tengo. No quiero quedarme absolutamente con nada. Quiero darlo a la caridad pública o en un momento dado a los niños pobres del barrio o qué sé yo. Piénselo. ¿Ya lo está dimensionando? ¿Ya lo está viendo? Yo no sé cuánto tenga, ni usted sabe cuánto tengo yo, pero Dios sí lo sabe. Muy bien, lo está pensando. ¿Qué le parece esa idea loca? ¿Lo puede hacer ahorita, saliendo del templo? ¿Lo puede hacer el día de mañana? ¿Y volverse pobre, totalmente pobre? ¿Lo haríamos? La respuesta es no. No lo haríamos, porque no amamos lo suficiente, o por el argumento que podamos tener, pero no lo haríamos, porque pensamos y decimos, ¿y después qué vamos a hacer?
Quizás alguno esté pensando, oiga pastor, ¿y no se vale la tercera parte? Y me quedo con la cuarta. No, estoy pensando en lo que hizo el Señor Jesús y lo que dice Pablo que hizo. Él, siendo rico, se despojó de esa riqueza y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De qué manera? Espiritualmente hablando. Porque no teniendo nada, o quizás teniendo en contra de nosotros una sentencia que nos mandaba a la condenación eterna y que nada ni nadie podía en su momento, óigalo bien, quitarla y clavarla en la cruz, como lo hizo nuestro Señor Jesús, exactamente eso fue lo que hizo. Y nos dio ahora no una cuenta bancaria, no propiedades en esta tierra, que si nos las ha dado, gloria a Dios por él, pero nos dio algo todavía mejor. La esperanza gloriosa de que cuando yo parta de este mundo, cuando usted parta de este mundo, o bien cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a Él, estaremos con Él por siempre. Donde allá no vale el euro, ni el dólar, ni los cybercoins, o no sé cómo les llaman a estas monedas, criptomonedas y cuanta cosa. Donde todo esto no tiene valor. Donde allá lo único que vale es la presencia gloriosa de nuestro Cristo. Entonces, vea usted, ese rey, rey de reyes y señor de señores, se hizo pobre. ¿Y sabe por qué estamos diciendo esto? Porque cuando Jesús entra a Jerusalén nos da esta enseñanza. Dice a 2 de sus discípulos, vayan a tal lugar y traigan a una asna, a una burrita que está comiendo juntamente con su cría, con su pollino. Tráiganla. Y si alguno les pregunta, por supuesto que los dueños, ¿por qué hacen ustedes esto? Entonces respóndanles y díganles, el Señor los necesita. Así nada más. Vea usted, Jesús era tan pobre, o se hizo tan pobre, que ni siquiera podía tener un burrito. Tuvo que pedir prestado el burrito. Ahora, no fue el único que pidió prestado. ¿Se acuerda usted que pidió prestada la barca de Pedro para poder predicar? No tenía una barca, pero también pidió aquel lugar donde celebraron la cena, la última cena pascual que Jesús tuvo y donde se instituyó la cena que ahora nosotros conmemoramos. Pero ni siquiera ese cuarto era de Jesús. Ni siquiera ese cuarto era de Jesús. Así que imagínese, pidió una barca para predicar, pidió un lugar para poder celebrar aquella cena y ahora estaba pidiendo nada más y nada menos que un asnillo para poder entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Entendemos lo que Pablo está diciendo en Corintios? 2 Corintios 8:9, el cual por amor a usted y a mí se hizo pobre, para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Qué maravilla, ¿no? Pero todos estamos no pensando en esto. Cuando celebramos este domingo, todos pensamos en el ramo y nos preocupamos en el ramo, o la gente se preocupa en el ramo, si es el más bonito, si realmente lo van a bendecir, y se hacen las filas en los templos católicos para que se les bendiga aquella cosa. Y la verdad es que la humildad y el amor de nuestro Cristo vienen a quedar en segundo o tercer término, porque no es lo que se está entendiendo de lo que la palabra del Señor nos está queriendo enseñar. Ese rey maravilloso, ese rey que tenía todo y a quien le pertenece todo honor y toda gloria, entonces se hacía pobre. Pero hasta en su muerte manifestó su pobreza. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera el sepulcro donde se puso su cuerpo era de él. No se dice que José de Arimatea se lo ofreció. ¿Se imagina?
Seguramente que cualquiera de nosotros podrá decir en ese momento, yo ya sé dónde me van a sepultar. O al menos tenemos esa seguridad. Alguien de nuestra familia buscará el lugar para podernos sepultar. Pero cuando Jesús vino a este mundo, ni siquiera tuvo un lugar digno para nacer. Y el sepulcro donde se alojó su cuerpo después de la muerte, ni siquiera era de él. Nos estamos dando cuenta de qué es lo que hizo Jesús. Dejó su trono de gloria, dejó su trono excelso y lo cambió por la cruz cruenta en el Calvario, en el Gólgota, por la muerte misma. Siendo el Señor de la vida, la palabra nos muestra y nos enseña que Él dio su vida para que usted y yo, que según Pablo escribe también en Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a nuestro Cristo, fuésemos ahora sí que resucitados con Él a un andar en vida nueva. Pudiéramos tener esta vida espiritual con la cual nos relacionamos con nuestro Padre y le podemos decir, gracias Señor, porque tú eres nuestro Padre y porque nosotros somos tus hijos. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. ¿Se acuerda usted que en muchas ocasiones cuando Jesús sanó a una persona de cualquier enfermedad, a muchos de ellos les mandó callar y les dijo, ve, pero no se lo digas a nadie? Porque temía que las multitudes vinieran a él y quisieran propiamente coronarle. Sí, él es el rey. Pero los tiempos del Padre eran perfectos y el cumplimiento de la profecía tendría que ser así también, perfecta. Y Jesús no se dio a conocer como lo que es, como el Rey, no solamente de los judíos, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que la palabra propiamente fue cumplida en la cruz del Calvario. Y en esa entrada que hizo a Jerusalén, Él estaba diciendo, he aquí vuestro Rey. Oh Jerusalén, oh pueblo mío, he aquí tu rey. De hecho, fíjense bien, que fueron los mismos sacerdotes y los fariseos los que llegaron ante Pilato y le pidieron que escribiera algo allí. Y entonces Pilato escribe, he aquí, ¿quién? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Él es el rey, amén. Pero un rey que se ofreció y que se hizo pobre porque te ama a ti y porque me ama a mí, porque nos ama a nosotros y dejó su gloria para venir a este mundo pecador y ofrecer su vida para que tú y yo podamos tener vida eterna, vida en abundancia. El rey que entraba pues aquel día por las puertas de Jerusalén era uno que mostraba su sencillez, pero mostraba también su gran amor al haberlo dejado todo y ofrecerse a sí mismo por ti y por mí. Era el rey que traía la paz de Dios a los hombres. Y desde el anuncio de su nacimiento, eso era lo que se estaba prefigurando. Aquel ángel dijo, paz para los hombres de buena voluntad. Eso era la paz del Señor, y aún en su muerte Él estaba expresando esto, la reconciliación propia del hombre con el Padre Celestial. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos de aprender de esa entrada que el Señor hizo en Jerusalén, en aquel día. Pero hay todavía una enseñanza más. Jesús es el rey y por lo tanto es alguien a quien hay que obedecer. Jesús es el rey y como rey, como monarca, es digno de obediencia. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y lo vemos allí, hermanos, en los versículos 2 y 6. El Señor Jesús dice a dos de sus discípulos, id a la aldea, id, imperativo,
un mandato, una orden. Vayan, id a la aldea. Y cuando encuentren aquellos animalitos que les estoy diciendo, que les dice, tráiganlos, desátenlos y tráiganlos. Otra orden, ¿verdad que sí? Y luego, todavía en el versículo 6 se nos habla y se nos dice que aquellos hicieron como Jesús, ¿qué? Como Jesús les mandó. Obediencia. Yo no puedo tomar a Jesús como rey, como Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, si no obedezco a su palabra. No puede ser posible esto. Por eso, el someter nuestra voluntad al Señor es algo difícil, hermano. Es algo complicado. Porque la tendencia nuestra, la tendencia de nuestra carne es hacer todo lo contrario, es no obedecerle a Él, es obedecer a nuestros impulsos, es obedecer a nuestros deseos, es obedecer a lo que yo pienso que es correcto, es ser guiado por mi prudencia, es tomarme de la mano de yo mismo, de mí mismo y caminar, pero olvidándome de lo que Dios ha establecido para bendición mía. Jesús mismo dijo que todo aquel que le llamara Señor, Señor, no entraría al reino de los cielos. Porque no es solamente ¿qué? No es solamente llamarle Señor, Señor, sino obedecer al Señor que decimos que es nuestro Señor. Por eso Él lo dijo así, ahí en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es algo que está plasmado en la Escritura. Pero además, allá en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, versos del 3 al 6, Él dijo lo siguiente. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el verso 6 termina diciendo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Así como luego dicen, está grueso esto último, ¿no? El que dice que está en Jesús debe de andar como Él anduvo. Y si no andamos como Jesús anduvo, entonces definitivamente que no estamos en Él. Si no obedecemos a nuestro Señor, no tenemos, hermanos, ahora sí que por qué llamarlo así, Señor. Él es el rey que ha de ser obedecido y sus discípulos lo hicieron. Y mire qué interesante está esto. ¿Cuáles son los discípulos que fueron a llevar a cabo esta encomienda? No se nos dice. La mayoría dicen que seguramente fue Pedro y Juan. Y preguntan, ¿y por qué ellos? Pues porque eran los que formaban la punta ya, ¿no? Entre los discípulos mismos. Pero sea quien haya sido, eran discípulos de Jesús y por lo tanto estaban tratando de obedecer en todo a aquel que habían tomado como guía, que habían tomado como maestro. La encomienda, prediqué yo hace un año acerca de esto mismo, no era nada fácil. ¿Qué era lo que tenían que ir a hacer? Dicen algunos, pues nada más ir a agarrar una burrita juntamente con su cría y traerlo al maestro. Fácil, ¿no? Pero ¿sabe cómo se miraría eso en ese momento? Pues como un robo. Casi era como estarlos mandando a que robaran, que no es el caso. Pero ¿se imagina usted? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si yo le digo a alguno de ustedes, a ver, hermano Hugo, que está aquí mero adelante? Hermano Hugo, por favor vaya y entre al estacionamiento que está aquí por la Valdés Carrillo y tome el mejor carro que haya y tráigaselo. Y si le preguntan que por qué lo hace, dígale que el pastor lo necesita. ¿Sí vas, hermano? Dice que sí va. Caray, hombre, quiero puros Hugos aquí. ¿Se imagina usted?
No me obedece, así dice el hermano Hugo, pero nada que va a ir, ¿verdad? Pero Jesús les dijo a ellos dos, vayan y háganlo. ¿Acaso vemos nosotros que los discípulos dijeron, Señor, pero si esto, Señor, y si aquello? No pusieron objeción alguna, simple y sencillamente, ¿qué dice? Hicieron como les mandó. Qué difícil es obedecer a Jesús, ¿verdad? Pero ¿saben cuándo es difícil? Cuando no creemos en su palabra, cuando dudamos de su autoridad, cuando ponemos en tela de juicio quién es Jesús. Es cuando se nos complica obedecerle a Él. Pero cuando entramos a una relación personal con nuestro Cristo y sabemos quién es al que servimos y sabemos quién es a quien obedecemos, simple y sencillamente las cosas resultan fáciles. Jesús es el Rey que necesita ser obedecido, hermanos. Nosotros somos su pueblo, pero somos sus siervos. Y Jesús quiere encontrar siervos obedientes. Siervos que cumplan su mandato de ir y predicar su palabra. Siervos que cumplan su mandato de poder incluso, hermanos, y disculpen la expresión, rebajarse a lavar los pies de aquellos que son sus prójimos. Qué cosas, ¿no? Pero no lavar los pies en el sentido meramente literal de la expresión, sino estar con aquellos que necesitan. Considerar a aquellos como superiores a nosotros mismos, y eso está eso está complicadísimo. Pero Juan nos está diciendo que el que permanece en Él debe de andar como ¿qué? Como Él anduvo. ¿Qué le parece eso? ¿Complicada la tarea? Seguramente que sí. ¿Imposible? No. No es imposible cuando se tiene a Cristo en el corazón y cuando Jesús es el que dirige nuestra vida. Amén. Aparte, hermanos, Jesús es el Rey en que se cumple la profecía. Eso es lo que nos enseña también este pasaje. Jesús es el Rey en quien se cumple la profecía antiguo testamentaria. Todo, absolutamente todo lo que va a suceder, no solamente aquellas semanas, sino semanas antes, sino años antes, y lo que está por suceder de nosotros hacia adelante, hermanos, le pertenece a Dios. No es algo humano. Aquí en este pasaje, como en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, nada es fortuito, nada es circunstancial. No, todo obedece a un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Imagínese usted qué plan tan perfecto. Diseñado por el mismo Dios. Dios en su debido tiempo cumple aquello que ha prometido llevar a cabo. Cumple aquello que ha hablado con el hombre. Y podemos decir que Jesús no se encontraba allí meramente por la voluntad de la muchedumbre que le aclamaba, meramente por cumplir con algún rito. No, Jesús estaba allí porque Dios Padre lo había puesto allí. Y simple y sencillamente estaba dando cumplimiento a la profecía bíblica. Estaba hablando de la profecía que estuvo en labios de Isaías como 720 años atrás del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estaba hablando acerca de Zacarías, que ahí en el capítulo 9, versículo 9 dice que entraría precisamente en un asno montado allá en Jerusalén. 520 años y Zacarías profetizó esto. Y se cumplió al pie de la letra. Por eso cuando la gente que no conoce de Cristo nos pregunta, pero ¿tú crees eso? Nosotros respondemos y decimos, sí lo creemos, amén. Porque lo que se ha profetizado se ha cumplido. ¿O no? Así al pie de la letra. No son augurios, no son palabras de un adivino. Es la palabra de Dios a través de los diferentes profetas que hablaron acerca del sacrificio de nuestro Cristo.
Y es precisamente por esto que nosotros el día de hoy decimos que esta enseñanza nos habla de la fidelidad de Dios, de la verdad de Dios, del Dios que cumple sus promesas, del Dios que está ahí llevando adelante su plan perfecto para la salvación, para la redención de los hombres. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. Y puesto que las promesas han sido fieles hasta el día de hoy, seguirán siéndolo en el futuro, hermanos. Y la promesa gloriosa de nuestro Cristo cuando ascendió a los cielos fue: volveré otra vez. Los voy a tomar conmigo mismo, para que donde yo estoy, dice allá en el Evangelio según San Juan, para que donde yo estoy, ustedes, nosotros, también estemos. Es una promesa de Dios. Y es una profecía que se cumplirá, hermanos, al final de los tiempos. La cuestión aquí es: ¿estamos seguros de ello? ¿Lo creemos? Si es así, adelante. Pero si usted todavía no lo cree, es momento de que comience a reflexionar al respecto y pueda llegar al convencimiento de que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Y que puede darle bendición no solamente en esta vida, sino en la venidera. Así que tengamos seguridad en la fidelidad de Dios. La entrada de Jesús a Jerusalén fue el cumplimiento de la profecía y atestigua entonces de la veracidad de su palabra. Y nadie puede levantarse en contra y decir: eso no es cierto, porque ciertamente no solamente Josefo como historiador allá en el primer siglo, sino muchos otros han atestiguado de la veracidad de este personaje ilustre, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa muy interesante, hermanos. Si bien es cierto que Jesús entraba como rey, o al menos quería darse a conocer como el rey, podemos decir que era el rey no esperado, porque la gente estaba esperando a alguien que montara un caballo blanco y entrara glorioso por la puerta de Jerusalén, llevando detrás de él a todos los presos arrestados en el combate, y que entrara con laureles y vítores y todo esto. Pero a diferencia de aquello, nuestro Señor entraba montado en un pollino, en un burrito, donde a la usanza también montaban los reyes en el Antiguo Testamento y también los profetas. Jesús entonces se está dando a conocer como el Rey, pero no por una causa humana, sino por una causa divina. Jesús está entrando en Jerusalén y está tratando de decirle a la gente que Él no viene con espada. ¿No es así que le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, cuando quiso ponerse Pedro un tanto bravucón allí en el arresto? No, no es con espada. Pero sí es con una espada que la palabra de Dios misma dice que traspasa todo nuestro ser. Y es su palabra la que en un momento dado puede discernir y puede traspasar hasta los mismos tuétanos, y digo yo, los huesos mismos. Una palabra que quebranta. Una palabra que hace trizas nuestro pensamiento, nuestra percepción, y que entonces nos libera de toda carga, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Un rey revolucionario, un rey que viene a decirle a esta gente que no se trata de vivir bajo la costumbre, bajo las tradiciones, sino se trata de vivir una realidad en Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesús también quiere para ti el día de hoy. No apegado a la tradición, no apegado a la costumbre, sino liberado por el poder libertador de Él mismo y llevado propiamente a tener una relación personal con Él, donde el mismo Señor Jesús habla y dice: y la verdad os hará libres. Eso es de lo que nos habla este pasaje. Nos habla de que hemos de recibir a este libertador con gozo en nuestro corazón, con gratitud en nuestra vida por lo que Él hace
o hizo posible en la cruz del Calvario. Y por último, hermanos, tengo que empezar este punto con una palabra que no me gusta mucho, pero lamentablemente, a Jesús también se le rinde una adoración falsa. A Jesús también se le rinde una adoración falsa. Y seguramente muchos de nosotros, ahorita estábamos pensando en aquellos que no son cristianos. En aquellos que puede usted llamarle como les quiera llamar, de las distintas denominaciones o religiones. Budistas, maometanos, católicos, mormones, testigos de Jehová, yo no sé cuántos. Pero no se metan con nosotros, el pueblo evangélico. No, lamentablemente también de pronto nosotros somos contados entre aquellos que podemos darle a nuestro Cristo una adoración falsa. Y por eso tenemos que tener demasiado cuidado. ¿A dónde iba entrando el Señor? A Jerusalén. No a Samaria, ¿verdad que no? A Jerusalén. A la ciudad de Sión. A la ciudad santa. A la ciudad de David. Hacia donde cuando el pueblo estaba en el cautiverio en Babilonia, dirigía su mirada, inclinaba su cabeza y se arrodillaba en dirección a Jerusalén. Porque decían, ahí está el Señor. ¿Sí o no? Y cuando Jesús entra en aquella ciudad, donde había conocedores del Antiguo Testamento o de las Escrituras, donde había gente que sabían, pero no entendían, donde había gente que había antepuesto un sinfín de cosas antes que la verdad de nuestro Dios. Y allí estaba aquella multitud. La palabra del Señor dice que cuando entraba Jesús, muchos cortaban ramas de los árboles o palmas de los árboles. Y toda clase de hojas era ahora sí que extendida delante del caminar del maestro, de aquel hombre singular que entraba en aquella ocasión a esa ciudad. Y tendía no solamente sus ramas, sino también sus mantos. Su ropa misma la echaban a los pies de aquel burrico que paso a paso iba entrando en aquella ciudad. Y podríamos nosotros decir, qué maravilla, qué hermoso espectáculo. Pero no solamente hacían eso, sino que clamaban y decían, Hosana. Hosana al que viene en el nombre de ¿quién? En el nombre de David, en el nombre de Dios. La palabra Hosana es singular, es importante aquí. Porque la palabra Hosana quiere decir, sálvanos, Señor. Y eso es lo que la gente, sin saberlo, estaba diciéndole a Jesús. Sálvanos. Gracias por el reino que vas a establecer. Pero lo decía de aquí para allá, sin salir de acá. Y eso es lo que mucha gente de hoy hace. Lo que ve hacer, eso hace. Pero no viene a la palabra del Señor, no indaga, no inquiere en ella. Y de pronto nos encontramos, hermanos, nosotros también ofreciendo una adoración falsa. La palabra de nuestro Dios nos habla, hermanos, y nos dice que Dios desea más que costumbres y ritos, un corazón contrito y humillado, como lo dice el salmista allá en el capítulo 51, versículo 17. Dios quiere que nos presentemos ante Él como si fuésemos un sacrificio de alabanza, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 15. Dios desea, y lo dice Pablo así en Romanos capítulo 12, versículo 1, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como desea Dios que nos acerquemos a Él. No tanto que traigamos una rama de un árbol o un ramo hermoso, sino que traigamos nuestro corazón ante Él.
que nos rindamos ante su presencia, que ofrezcamos nuestra vida como ese sacrificio y le digamos: Señor, tú eres el Rey de mi vida. Pudiéramos celebrar año con año la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero si Jesús no ha entrado a nuestro corazón, no ha entrado a nuestra vida y ha tomado posesión del trono de nuestra vida misma, entonces nos encontraremos haciendo una adoración falsa a nuestro Dios. Necesitamos decirle: Señor, toma el control de toda mi existencia, de toda mi vida, porque quiero ser tu siervo, tu sierva, y quiero que tú gobiernes en mi vida. Esto es maravilloso. Y quizás usted está diciendo en este momento: pero es que si le digo eso al Señor, eso es lo que va a pasar, y yo todavía quiero seguir haciendo lo que me place. Si usted antes no se lo ha dicho, pero hoy se lo dice, no importa que usted piense así, pero si de todo corazón le dice al Señor: Señor, haz en mí lo que tú quieras, haz en mí tu voluntad, el Señor la va a ir haciendo. Quizás no de la noche a la mañana, o tal vez sí, pero Dios comenzará un proceso en usted de renovación. Dios comenzará un proceso en usted de limpieza espiritual, que le va a llevar a ser un adorador fiel y genuino de ese Dios. Amén. De tal manera que ahí está la entrada triunfal. Eso nos enseña. ¿Qué va a hacer usted ahora? Dios está tocando a la puerta de su corazón. Él quiere entrar allí. Él ya entró allá a Jerusalén. A la semana los que le gritaban: Hosana, sálvanos, tú eres el Rey, gritaban y decían: crucifíquenlo. Es un impostor, es un traidor, es un blasfemo, merece la muerte. Eso gritaban los que le adoraban al inicio de la semana. No habían entendido el amor de Dios. Pero usted, que ha escuchado esta predicación, este mensaje, ¿lo ha entendido? ¿Podrá decirle hoy a Jesús: Señor, perdóname porque no te he dado la honra y la gloria a ti, pero yo quiero que seas hoy el Señor de mi vida? He estado haciendo cosas por costumbre, por tradición, pero hoy quiero ofrecerte mi vida como sacrificio santo, agradable a ti. ¿Lo querrá hacer usted hoy? Yo voy a hacer esta oración, y si usted quiere inclinar su rostro, y si usted quiere decirle al Señor estas palabras, dígalo desde lo profundo de su corazón y dígale: Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, porque esta me ha hecho entender que necesito, oh Padre, tomarte como el Rey, como el Señor, como el dueño de mi vida, y no seguir haciendo lo que yo digo, lo que yo creo que es correcto, sino lo que tú dices que es lo correcto. Perdona mis pecados, Señor. Con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, límpiame y hazme un hijo o una hija tuya. Señor, vengo a ti con un corazón quebrantado, pero es ese corazón quebrantado el que te ofrezco para que tú, Señor, ahí pongas tu trono y comiences a gobernar en mi vida. Perdóname, Señor, y envía tu Santo Espíritu a morar en mi corazón, a gobernar en mi vida. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien que antes de este momento no había o no le había dicho así a Jesús, pero que hoy se lo ha dicho y está convencido de que Dios le ha perdonado sus pecados y que él ahora quiere tener esa relación cercana?
que ahora Él quiere tomar la dirección de su vida y guiarle y decirle, es por este camino, no es por ese por donde vas, es por este camino. Te invito a que tomes mi mano y vengas a mí. Y usted ha hecho esta oración y quisiera manifestarlo a todos para poder orar por usted y con usted, por supuesto, y darle gracias a Dios por la vida eterna que Él le ha concedido el día de hoy. Habrá alguien que hizo esta oración y que quiere compartirlo con nosotros. Yo le invito a que levante su mano en este momento, en el nombre de Jesús, y diga, si así lo hizo, yo hice esta oración allá atrás. Habrá alguien más. Usted no lo ha hecho antes, Dios les bendiga, pero hoy lo hace y le dice, aquí estoy, Señor. Yo quiero servirte a ti. No me importa lo que pueda pasar, que puedan decir de mí mis familiares, que puedan decir de mí mis amigos, que pueda decir de mí mi compañero de trabajo, pero hoy yo quiero entregarte mi vida a ti, porque entiendo que eres el Cristo que quiere morar en mi corazón y bendecir mi vida. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer así, a mi derecha, a mi izquierda, arriba, atrás? ¿Quiere usted venir al conocimiento del Señor Jesucristo? Aquí está Jesús en su palabra diciendo, si quieres, aquí estoy. Eso es lo que hace Jesús. Dice que todo al que Él viene no le rechaza, sino lo recibe. Amén. ¿Habrá alguien entonces que le entrega su vida a Jesús en esta mañana? Si no es así, que Dios le bendiga y siga hablando a su corazón, y prontamente, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que podamos partir de este mundo o el Señor Jesús regresar a Él. Dios le bendiga. Padre, te damos gracias, y tu palabra ha sido expuesta en el momento en el que tú, Señor, quieras dar ese fruto. Hazlo. A quienes en su momento levantaron su mano y no estaban seguros, Señor, de su salvación, asegúrale, Señor, que a partir de hoy, no por sus méritos, sino por los méritos tuyos, han recibido tu palabra, han recibido tu salvación. En tus manos, Señor, nos encomendamos y te damos gracias en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Adelante.